que hay que hacer una salvedad. El que tiene todo bastante claro, digo, el frente que ya definió las cuestiones básicas, como por ejemplo que ya tiene un candidato a la presidencia de la Nación, es La Libertad Avanza. ¿Cómo está hoy Javier Milei? Se lo vamos a preguntar a él. Javier, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo te saluda. Buen día, Eduardo, un gusto enorme hablar contigo. Igual, Javier. Bueno, a ver, sos candidato a la presidencia de la Nación, el resto son precandidatos. Sí. Bueno, igual hay que cumplir la formalidad de las PASO. Así es que en ese sentido, pero bueno, nosotros estamos unificados. ¿Cómo estás hoy? No sé si ves mucho las encuestas, si le prestás atención. ¿Qué sentís que va a pasar en las PASO el 13 de agosto? ¿Considerás que estás para un primer puesto, para un segundo lugar o para una tercera posición? Mira, si lo haces en términos de candidato individual, hay consenso, aún en las encuestas de nuestros máximos detractores, que estemos primero, candidato individual. Y en lo que tiene que ver por espacio, hay lo que sería quien mejor lo describió fue Jacobe. Un empate técnico entre cuatro, por decirlo de alguna manera, que es 25% Juntos por el Cambio, lo mismo para el Frente de Todos y para nosotros, y un 25% de indecisos. ¿Sí? Sí. Por eso muchas veces alertan que digan, no hablen de equilibrios de tercios, porque es cierto que vos tenés técnicamente a tres fuerzas empatadas, pero tenés también un cuarto que son indecisos. Entonces, los que no definieron su voto. Ahora, la batalla final va a ser capturar o seducir a esos indecisos. ¿Cómo se le habla al pueblo que no definió su voto? Digo, ¿por qué crees que no lo han definido y qué inclinaría que se vuelquen por Unión por la Patria, por Juntos por el Cambio, o por La Libertad Avanza, o por algunas otras opciones, como puede ser la izquierda? De acuerdo, si lo hubieran, son juntamente indecisos porque no lo definieron. Por lo tanto, que alguien te diga que tiene la fórmula para hablarle al indeciso, es raro. Pero sí, lo que hay es formas de encarar ese proceso. Es decir, en general, aquellos que hay algunas estrategias, que es lo que hace habitualmente la política convencional, es tratarle de hablar a una mayor cantidad de gente, tratando de retener los propios, por decirlo de alguna manera. Los indecisos son desencantados mayormente, ¿no? Bueno, si son desencantados es una definición más potente, y esa diría que la fuerza que mayor canaliza y mejor interpreta esa situación de hastío con la política somos nosotros. Pero lo que nosotros decimos es, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que creemos. Es decir, vos fíjate que nosotros somos un grupo que estamos dispuestos a decir verdades incómodas, o sea, antes que decir una mentira confortable, ¿me entendés? O sea, nosotros tenemos esa temática, esa forma de encarar los problemas y decir la verdad. Y bueno, y después el que se quiere sumar, se suma. Pero lo que pasa es que nosotros estamos pensando, más que en ganar, estamos pensando en gobernar. Entonces le decimos a la gente las cosas como son, obvio que desde nuestro punto de vista. Entonces, en ese planteo, a nosotros nos resulta más fácil porque, además, somos coherentes. Es decir, vos me conocés desde hace muchos años, sí. Edu, y yo no cambié, sigo siendo igual. O sea, el único cambio tiene que ver con una evolución y perfeccionamiento acerca de esa visión. Pero el enfoque, sigue siendo el mismo. Entonces, si vos trabajás no para ganar, sino para gobernar,
¿Cómo van a ser? Decirle a la gente cómo van a ser esos primeros 6 meses con la presidencia de Javier Milei. ¿Van a ser duros, muy duros? ¿Van a ser meses en los que se van a sentar las bases para una nueva Argentina? Mira, nosotros estamos trabajando en 2 direcciones que están muy marcados en lo que tiene que ver con lo económico. Nosotros planteamos un programa de reformas estructurales para que Argentina en 45 años sea una potencia mundial. Pero hablame de los primeros 6 meses, Javier. Es decir, los primeros 6 meses, ¿la gente se tiene que preparar para qué? Pero, Eduardo, por favor, espérame un segundo. Porque eso es lo que te da el marco normativo, es cómo vos pensás la situación. ¿Sí? Y después, también nosotros trabajamos cuestiones vinculadas a lo coyuntural. ¿Sí? Ahora, para eso nosotros tenemos distintos programas. ¿Sí? Nosotros tenemos un diagnóstico que Argentina, su problema está siempre en la cuestión fiscal. En los últimos 122 años, 112 tuvo déficit. Si vos mirás las grandes crisis argentinas, de las 22 crisis que hubo en este periodo, 20 son de origen fiscal. Cuando mirás el origen fiscal puede ser por déficit fiscal alto o escandaloso. Cuando mirás los casos escandalosos, vos vas a ver que, por ejemplo, en el Rodrigazo, en el 75, volamos por los aires con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. En el 81 con la tablita con 11. En la hiperinflación del Alfonsín con 8. ¿Sí? El estallido de la convertibilidad con 7. Y esto es lo que viene ahora. ¿Cuánto tenemos hoy? 12% del PBI. Es decir, tenemos un nivel de déficit fiscal propio de las crisis más grandes de la historia argentina. Yo estoy describiendo qué es lo que nos vamos a encontrar para poder explicarte cómo se arregla esto, porque tengo las soluciones, si explota o si no explota, porque, digamos, o sea, uno tiene que trabajar todos los escenarios. Uh-huh. En ese contexto, ¿sí? Además vos tenés un desequilibrio monetario vinculado a que tenés cepo, ¿sí? Que, por ejemplo, es peor que el que teníamos en la previa del año 75, es decir, previa al Rodrigazo. Un episodio que multiplicó por 6 la tasa de inflación, o sea, pasó de 30 a 180 y multiplicó por 5 la cantidad de pobres, pasó de 5 a 25. Tenemos indicadores sociales que son peores, mucho peores, que los que teníamos en el 2001, es decir, previo a la crisis de la convertibilidad, y tenemos un desequilibrio en el Banco Central, lo que hoy se llaman LELIQs, técnicamente se llaman pasivos remunerados. Ese concepto en términos de base monetaria, que es el dinero que llevamos en los bolsillos, bueno, eso te da una relación que está más alta que la que teníamos a inicios del año 89, previo de la hiper de Alfonsín. Es decir, Argentina tiene todas las condiciones para tener un estallido hiperinflacionario que derive en una crisis que Argentina termine peor que Venezuela. ¿Cuándo? ¿Eso en lo que queda de gestión? Es que una de las cosas, yo me hice famoso, yo le cuento a la gente, me hice famoso con un modelo que predecía la crisis y tuve suerte y la acerté. Y yo después explicaba que el modelo lo que hacía es que la crisis se te acerca o la crisis se te aleja, pero digamos, en realidad no es una argumentación teórica. No hay forma de determinar el tiempo. ¿Por qué? Supongamos lo siguiente, vos ves esto, ¿no? Suponete que vos tenés $1.000 millones de reserva, ¿no? Sí. Y te caen 100 todos los días, y bueno, en 10 días estallás. Ahora la pregunta es, si vos ves que están cayendo, ¿vas a esperar hasta el día 10 y ir a buscar los últimos $100? No. No, precipitas antes y se cae. Pero también es cierto que si vos conseguís financiamiento, sabés que esto puede seguir y se estira la agonía. ¿Qué es lo que está haciendo Massa desde que llegó al Ministerio de Economía? Uh-huh. Se está endeudando de manera escandalosa. ¿Para qué? Para tratar de llegar al año electoral y que la bomba le explote al próximo. O sea, como dice Bonelli en su columna de hoy, ¿cómo ajustar el tipo de cambio sin hacer una devaluación masiva? Pues eso
es bastante complicado. ¿Por qué? Digo, es una muy buena pregunta lo que quise decir, ¿no? Porque vos tenés varios problemas. Vos tenés más de 40 tipos de cambios. O sea, no puede ser que vos para una misma cosa tengas 40 precios. O sea, eso desorienta a todo el mundo. ¿Eso cambia en el primer día de gestión de tu gobierno? Mirá, eso tenés que tener mucho cuidado. Primero, si le estalló la hiper no hay problema porque, digamos, haces los ajustes sobre algo que ya ocurrió, ¿sí? O sea, si el gobierno se va con una hiperinflación, es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Ahora, el caso más complicado es, bueno, te deja la bomba a 1 minuto de explotar, o sea, te dieron la llave y está por explotar. Bueno, la forma en la cual vos evitás la catástrofe en Argentina, porque tiene dos aspectos el problema, tiene un problema flujo y un problema stock. El problema flujo es lo que vos tenés de déficit fiscal, ¿sí? Vos tenés 5 puntos de déficit fiscal en el Estado, pero vos tenés 7 puntos de déficit fiscal, que se llama cuasi fiscal, en el Banco Central. O sea, tu problema de Banco Central es mucho más grande que el que tenés en el Estado. Entonces no te alcanza solo con hacer un recorte fiscal, sino que tenés que resolver el problema que vos tenés adentro del Banco Central, o sea, se llama el problema de los stocks. Sí. Ahí hay varias formas de resolverlo. Hay una forma, por ejemplo, nosotros proponemos dolarizar, porque desde nuestro punto de vista es la única manera de evitar la hiperinflación. Aclararle eso a la gente, no se dolariza de un día para el otro. No, podés, digamos, en nuestra propuesta original, y digamos, si nosotros hemos trabajado con otros profesionales y hemos trabajado en una mejora, entonces, por ejemplo, si vos implementás una solución de dolarización a la ecuatoriana, te demanda aproximadamente 9 meses. Si vos haces una solución parecida a la de El Salvador, te demanda 24 meses. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, digamos, tenía la tasa de inflación por encima del 100%, la gente se dolarizó de hecho, y entonces el gobierno de Ecuador le dijo, bueno, te dolarizo y en 3 meses tenés que entregar todos los sucres. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque esto es, y toda la pregunta es ¿por qué lo hicieron en 9? Porque suponete que nosotros queremos dolarizar, tenemos los dólares, todo, ¿no? Pero tengo todo billete de $100. Me comprende que tengo un problema operativo. Al tener ese problema operativo, la gente no puede estar cambiando todo el tiempo los pesos, porque vos no podés hacer transacciones con billetes de $100. Pensá claro. Lo siguiente, hoy el billete más grande de Argentina, el de 2.000 pesos, ¿sí? Al tipo de cambio de mercado, compra $4. ¿Me entendés? O sea, sí. Nuestro billete verdecito compra $1. Es decir, quiere decir que nuestro billete digamos que más anda dando vuelta, que es el de 100 pesos, ese billete, digamos, o sea, 20 centavos de dólar. ¿Me comprendés lo que te digo? Sin dudas. Bueno, eso es una problemática que hace que, aun cuando quisieras hacer instantáneo, no lo podés hacer. Entonces, ¿qué hicieron en Ecuador? Le dieron 3 meses. No, la gente no terminó de cambiar la plata. Entonces le dieron 3 meses más, bueno, y lo lograron de hacer definitivamente en 9 meses. Y en el caso que también es un caso muy muy interesante, fíjate que ahí estaban con un problema inflacionario grave, camino a una hiper. En el caso de El Salvador es interesante porque le dejaron la opción a la gente de entregar los colonos cuando quisieran. Esto es muy interesante. Bueno, ellos no tenían estos niveles de inflación. En ese caso tardó 24 meses la gente de sacarse todo su dinero doméstico. Acá hay una solución intermedia dentro de la propuesta de Emilio Campo, que es brillante. Dice, mira, vos cuando tenés 2/3 de personas que decidieron cambiar la moneda,
vos tenés un referéndum, ¿no? Es como, digo, o sea, es un referéndum y 2/3 de la gente, o sea, con una mayoría calificada, decidió quedarse el dólar. Entonces, en ese momento vos precipitás el cambio. Entonces, eso podría durar entre, de vuelta, 9 meses, sí, digamos, o 24, dependiendo de las preferencias de la gente. Te hago un ping-pong. No vale decir me da lo mismo. ¿Preferís enfrentar a Daniel Scioli o a Guado de Pedro? Es un problema que tiene que resolver el Frente de Todos. Pero no vale decir no me da lo mismo. O sea, vos preferís tener enfrente en Unión por la Patria a Guado de Pedro o a Daniel Scioli. Te puedo contestar con un dicho. Dice, tené cuidado con lo que decías, porque se te puede hacer realidad. Angelos y el radicalismo durante la campaña del 88 intensamente insistieron en que tenían que ir contra Menem, porque Menem no tenía aparato, porque Menem no tenía equipo, sí, porque Menem no tenía presencia, digamos, le criticaban el pelo, le criticaban las patillas, y la interna, a pesar de que Cafiero tenía todo el aparato, la ganó Menem. Y metió 2 presidencias. Bien, exacto. Entonces, dijo, yo lo único que te puedo decir, Eduardo, sí, nosotros seguimos trabajando para gobernar. Bien. Y para poner de pie a la Argentina y dejar determinadas las bases para que Argentina sea una potencia en 45 Bien. años. No te voy a preguntar si preferís competir contra Larreta o contra Bullrich, porque no me lo vas a responder. Estás muy vueltero. Es lo mismo. Estás muy vueltero. Te pregunto, ¿te sentís cerca de...? Eduardo, sí, Eduardo, sí, vos me conocés de hace muchos años, sí. Yo no soy vueltero, yo te contesto la verdad. Es una chanza. Desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Te sentís cerca de Patricia Bullrich? Yo tengo buena relación con la señora Bullrich. Bien. Los candidatos que ganaron en 2015, Mauricio Macri, diciendo que la inflación era fácil de dominar y que la podía convertir en cero, y que podría llegar a la pobreza cero. Y Alberto Fernández, que iba a llenar la heladera y que iba a llenar la parrilla. Digo, ambos ganaron. ¿Vos estás dispuesto a transformarte en presidente diciéndole a la gente lo que no quiere escuchar? Exactamente lo que hago siempre. ¿Van a ser los primeros 6 meses para ajustarse? Hablar a la gente, al votante. ¿Van a ser 6 meses duros? Bien, los iniciales. Es muy bueno el punto. Porque Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal drástico. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga el ajuste fiscal? Y a diferencia de todo lo que fue la historia argentina, que el ajuste fiscal se lo impusieron los políticos a la gente de bien, nosotros diseñamos lo que se llama, así de manera caricaturesca, plan motosierra, donde el ajuste cae sobre los políticos. Nosotros, el recorte fiscal no cae sobre los argentinos de bien. Traducímelo, que un político va a dejar de tener asesores, no va a tener chofer. ¿Hacia dónde va el ajuste de la política? ¿Qué propones? En las partidas donde roban los políticos. Ejemplo, una partida donde hay un robo escandaloso es en la obra pública. Entonces, por ejemplo, nosotros planeamos de eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada. Es decir, las grandes obras, todo eso se sigue haciendo igual, pero no interviene el Estado. Y eso es eliminar no solo gasto público, sino eliminar corrupción. Esa es una partida. Otra partida que nosotros también proponemos eliminar de cuajo, que es la que más le gusta a las, digamos, a la casta, es una que se llama transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales obviamente no están en el presupuesto, son discrecionales y aparecen cuando el gobierno le erra la proyección de inflación en el presupuesto, y eso te genera todo un montón de recursos. El método que se llamaba el látigo y la chequera. Entonces todo ese exceso de recursos Kirchner lo manejaba discrecionalmente con lo que, digamos, o sea, a mano, y se lo daba discrecionalmente, y así sometía al resto de los políticos, ¿sí? O sea, los convertía las provincias en esclavos digamos, del gobierno central. Entonces, vos ahí podés eliminar esa partida.
Es decir, ese es un ajuste de una vez para siempre, y vos tenés ahí, por ejemplo, un ajuste de 5 puntos del PBI que cae todo en la política, porque ¿cómo funcionan las transferencias discrecionales? Vos tenés esta plata que te entró en exceso. Entonces, ¿qué hacen? Eligen la provincia con contabilidad más opaca de todas, o sea, los que son más turbios, por decirlo de alguna manera, y entonces, ¿qué hacen? Le generan y le transfieren plata a esas provincias, y bueno, y una parte sí hacen obra, y la otra mitad, bueno, ya sabemos lo que pasa, o sea, se la queda jefatura de gabinete, mitad y mitad con el gobernador. Sí. Javier, para ir cerrando... No, pero fíjate que... Sí, te entiendo a dónde vas. Entiendo, por ejemplo, te acabo de ajustar 2 partidas que son 8 puntos del PBI, o sea que es más que el déficit fiscal que tenés. Sí. Y no sufrió ni un solo argentino de bien. Bien, ahora, te planteo un escenario. Si llegara a ver, como adelantaron o como sugieren algunos dirigentes, convulsión social, conflictividad en la calle, ¿cómo lo resolves? La ley se respeta. Se terminó la Argentina de Zaffaroni. Acá el que las hace las paga. Hay una nueva... Nosotros estamos trabajando además en una nueva doctrina de seguridad. Estamos avanzando en una reforma de la Ley de Seguridad Interior, estamos trabajando también en una reforma de la Defensa Nacional, una reforma de la Ley de Inteligencia, que sea una ley de inteligencia en serio, no para perseguir a opositores, sí, una reforma del Código Penal, del Código Penal procesal, o sea, basta de la puerta giratoria, y una reforma del sistema carcelario. Supongo que habrás visto lo que pasó en Jujuy, ¿no? Que quisieron ingresar a la legislatura, prendieron fuego, al otro día a Morales le hicieron un paro, hubo críticas de varios sectores por el modo en el que está gobernando y bueno, lo están criticando por la forma que tiene de pararse ante los piquetes. Mirá, vos podés manifestarte, pero no podés violentar el derecho de otros. Vos no podés violentar el derecho a transitar. Vos querés manifestarte, manifestate todo lo que quieras, pero no podés violentar el derecho del que trabaja, del que quiere trabajar, del que quiere ir a su puesto de trabajo, al que quiere emprender una empresa. O sea, vos no podés estar violentando. O sea, tenés el modo de liberar las calles. Sí, se hace con la fuerza de seguridad, pero lo que sucede cuando vos mirás Argentina, digamos, es un problema estructural, donde el caso de Jujuy tiene una determinada particularidad. La impunidad de Chaco tiene otra particularidad. La impunidad de Mendoza tiene otra particularidad. ¿Sí? En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tiene su particularidad, porque, digamos, los piqueteros hacen lo que quieren. O sea, a mí me resulta gracioso cuando dice que van a, digamos, Juntos por el Cambio dice que va a terminar con los piquetes, tiene un piquete todos los días en la ciudad, digamos, los que viven en la ciudad saben el tormento que es ir hacia el microcentro. Entonces, esto lo que quiero señalar, porque este punto que vos levantás es muy importante, Eduardo, pero no hay que quedarse en el problema coyuntural. Esto es un problema más complejo y que trae muchos años. Son los resultados de haber tenido una política laxa, o lo que es la doctrina Zaffaroni, para con los temas de inseguridad. Sí. ¿Por qué? Porque vos cometés un delito chiquito y te lo dejan pasar, cometés uno más grande y te lo dejan pasar. Y cuando vos te querés dar cuenta, es como, mira, suponete la siguiente, vos le pones al té un granito de azúcar, ¿sentís la diferencia? No. Entonces vos decís, bueno, le puedo poner granito de azúcar, no siento la diferencia. Bueno, llega un momento de más de 20 años de doctrina Zaffaroni, que tenés más azúcar que té. Entonces vos lo que vas a ver son distintos tipos de explosiones, y es porque son todos laxos. Porque también es gracioso, lo dicen, no, Morales puso mano dura. No, Morales no puso mano dura. Se llegó a esto porque Morales, igual que todos los demás, fue laxo. Y esto es el tema más importante. Cuando el poder ve amenazado su poder, ahí reprime con toda la violencia. Ahora, si esos episodios hubieran pasado en la casa de un privado,
Morales hubiera mirado para otro lado. Y eso es igual, ¿me entendés? En Jujuy, y si vas a Santiago del Estero es lo mismo, y si vas a Chaco es lo mismo. Bien, te entiendo. Si vas a Formosa es lo mismo, si vas a Corrientes es lo mismo, para así te menciono radicales y peronistas. Y también es lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo te recuerdo que cuando hubo una manifestación, estaban, digamos, los piqueteros, los violentos, y del otro lado se están manifestando los jubilados. La Reta reprimió a los jubilados. Vos te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque los piqueteros son los que les hacen sentir amenazado el poder. Entonces, ojo digamos, con las lecturas que se hacen de estos temas por la coyuntura, porque vos tenés un problema que está podrido de fondo. Por eso yo no era que te estaba sacando la discusión, por eso yo que te hablé de un programa de largo plazo, porque vos tenés podrida la estructura. Entonces se entiende. Tengo un minuto porque tengo la tanda. Marcela Pagano es una carta ganadora. ¿Por qué la elegiste? Porque primero somos amigos, segundo porque es una mujer muy inteligente, una excelente profesional, ¿sí? Y además una mujer valiente. Digamos, cuando Esper estaba haciendo todo este circo para irse con la Reta, cosa que muchos ya lo sabíamos de antes, ¿sí? Y decían, porque, y todo el mundo me apuntaba porque yo no me quería juntar. Bueno, los hechos después mostraron que otra vez yo tenía razón. Bien, la última. En ese sentido, armaron una estrategia para tratar de torpedear el trabajo mío, desde las huestes de la Reta. Bien. Y Marcela Pagano, cuando estaba presentando ese programa casi cómico, y viste que iba con un billete, agarró y se lo tiró al piso, porque era ridículo lo que le estaba presentando. Y como consecuencia de ello, dada la pauta que pone el señor Larreta, a Marcela Pagano la echaron. Bueno, ¿me permitís una última? Si sos presidente, ¿aceptarías un consejo, una recomendación económica de Domingo Cavallo? Yo tengo la mejor relación con Domingo Cavallo, aunque pueda no coincidir en la forma de ver la solución de Argentina. Si él, digamos, o sea, él le está proponiendo el bimonetarismo, y eso conduce a una hiperinflación. Y eso él lo sabe. Bien. Javier, gracias por haber hablado con nosotros. Te mando un abrazo. No, por favor, siempre es un placer hablar contigo, Eduardo. Hasta la próxima. 8:31 minutos pasó Javier Milei. Próxima 8:31 minutos pasó Javier Milei. Próxima 8:31 minutos pasó Javier Milei. Próxima 8:31 minutos pasó Javier